¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que uno de sus jefes principales era Pancho Villa, llamado José Doroteo Arango Arámbula, conocido por su seudónimo Francisco Villa y por su hipocorístico Pancho Villa, fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la revolución. Él va a nacer el 5 de junio de 1878 en La Coyotada y va a fallecer el día 20 de julio de 1923 en Parral. Cargo anterior que va a tener va a ser el gobernador de Chihuahua desde 1913 en 1914. Aquí estamos hablando de este personaje que va a tener esa fuerza de levantar ese movimiento y ponerse en contra de todo ese sistema de Estados Unidos. Él nació en el rancho Río Grande de San Juan del Río, Durango, el día 5 de junio, como habíamos dicho, de 1877. Cuando apenas contaba con 23 años, se unió él a la Revolución de 1910, acaudillado por Francisco I. Madero. A este gran revolucionario también se le conoce como el legendario nombre del Centauro del Norte, Francisco Villa. Fue un gran organizador militar y terrible enemigo, pues así lo demostró sus grandes triunfos como la toma de Chihuahua en la ciudad de Juárez, de Torreón de Zacatecas. Al consumarse el cuartelazo de Huerta, Villa se encontraba en Estados Unidos. Inmediatamente va a regresar a México para unirse a Carranza y restituir la legalidad y legalidad de su prestigio creciente. Hizo fuera y proclamó jefe de la División del Norte, que llegó a ser la fuerza más poderosa que va a luchar contra la usurpación. Las convenciones de Aguascalientes, que serían en 1914, que quiso unificar todas esas fuerzas revolucionarias, terminó por ahondar en sus diferencias. En esa lucha de caudillo, Villa quedó finalmente derrotado por Obregón en la batalla de Celaya. Aquí ya recordarán que en la batalla de Celaya le cortan un brazo a Obregón y por eso él es el manco de Celaya. Aquí vamos a ir viendo y reconociendo los Estados Unidos, el gobierno de Carranza. Villa ataca el día 9 de marzo de 1916 la población de Columbus, Estados Unidos americanos, y a partir de entonces va a continuar con su guerrilla hasta el derrocamiento del presidente Carranza y la firma del Plan de Agua Prieta. El día 28 de julio de 1920, fecha de su retiro a la vida de campo, a su hacienda en Canutillo, el día 20 de julio de 1923 él va a morir. Fue asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Sus restos fueron trasladados el 20 de noviembre de 1976 a la Ciudad de México y depositados en el Monumento a la Revolución. Fíjense en toda la trayectoria de estos hombres. Estos hombres, ¿sí? Pancho Villa, el Centauro del Norte, que va a hacer pues todo un caminar a través de la historia, ¿sí? Fue recluido en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, a punto de ser fusilado. Va a lograr fugarse en 1913 y se subleva a favor de la ideología, la mentalidad de Venustiano Carranza. Va a ser hasta 1916 donde ataca personalmente la población de Columbus, Estados Unidos. Como les dije, a él le debían un dinero y él va y asalta un banco y saca ese dinero. Y a partir de entonces son muchos los hechos militares a los que él los va a tener que participar hasta su retiro y que pues va a desencadenar en toda esa trayectoria. Aquí lo vemos cómo está posando en una foto pues con sus caudillos, con sus dorados, ¿sí? Hay cantidad de información acerca de eso. Fíjense en que cuando todo este material que, como yo les he dicho,
se va haciendo a través pues ahora de videos, a través de información que va a quedar grabada para que las nuevas generaciones, todas ese semillero de adolescentes que hay, sepa lo que ocurrió, sepa historia. Cuando veamos historia de México, vamos a retomar todos estos temas. Ahorita estamos haciendo todo este material porque se avecina el 20 de noviembre. Toda esta situación que va a traer Pancho Villa, como ya les dije, José Doroteo Arango Arámbula, va a estar trabajando con ese líder que va a ser igual de grande que él, que es Emiliano Zapata, en el sector agrarista y en la Revolución Mexicana, porque la sección del norte la va a manejar el Centauro del Norte, Pancho Villa, y en el sur va a ser Emiliano Zapata. Aquí Pancho Villa va a querer derrotar a todos los hacendados, saqueándolos, dividiéndolos para que pueda manejar todo ese dinero y contribuirlo a la causa. Y Emiliano Zapata va a ser en el sur, pero con la consigna de darle tierra a quien la trabaja, ¿sí? Y a eso se van a ir suscitando problemas, porque cuando ya está todo arreglado, Pancho Villa se va a ir de gobernador a Chihuahua, pero le dice Francisco I. Madero a Emiliano Zapata que deje todo, y Emiliano Zapata le dice que no, que porque todo se ha ido arreglando, pero no se ha arreglado todos esos papeles que pertenecían al pueblo, esas propiedades, esos títulos de propiedad que estaban a nombre de campesinos y que no se habían reconocido, y que Emiliano Zapata quería darles toda esa tierra a toda la persona que la trabajara, y su lema era tierra y libertad. De él vamos a platicar más adelante para que tengamos bien esa situación. ¿Por qué en la actualidad se admira a Pancho Villa? La figura de Villa dentro de la Revolución Mexicana fue muy importante, ya que defendió a todos los campesinos y a los terratenientes que abusaban de ellos, y siempre luchó por derrocar a ese grupo establecido en el poder público que los favorecía. Aquí toda esta situación de cómo lo matan a él siempre va a estar encausado por traiciones. Los pistoleros encargados en matar a Pancho Villa fueron Jesús Salazar Barraza, un diputado local y cómplice de Militón Lozaya, y el general Joaquín Amaro. Toda esta situación y la importancia que tiene la Revolución Mexicana para la proclamación de 1917, que se va a ver y va a estar encausado pues ya en la Constitución. La Revolución Mexicana es ese movimiento armado que se va a iniciar desde 1910 para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, y que culminó oficialmente con la promulgación de una nueva constitución política en los Estados Unidos mexicanos en 1917, siendo una de las primeras a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y todos los derechos. La muerte de Pancho Villa, que fue el 23 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, va a ir marcando pues toda esa situación en cuestión de la revolución. Pancho Villa, su nombre José Doroteo Arango Arámbula, pero nunca utilizó la primera transformación de su nombre de pila, fue Francisco Villa, para posteriormente convertirse en Pancho Villa. Sin embargo, durante la Revolución adoptó el nombre con tintes épicos de Centauro del Norte. Pancho Villa, reconocido que tuvo 26 hijos, según se le tiene pues registrado. Fíjense que cuando va a pasar toda esta cosa, que vemos cómo Pancho Villa era una persona que no sabía leer ni escribir, y según el portal bicentenario del gobierno de la Ciudad de México, dicen que Villa no tuvo educación escolar, y gracias a sus actividades comerciales él va a aprender a leer y a escribir. Villa va a quedar huérfano siendo pues él muy adolescente. Para que tengamos una idea bien de la valía de este hombre,
de todas las aportaciones que va a hacer a lo largo de la Revolución Mexicana y que va a estar con cosas pues muy valiosas. Por la mayor parte de personas en México y el extranjero, todos conocemos a Francisco Villa como el jefe real de la Revolución Mexicana, su liderazgo en la división del norte y sus batallas dentro y fuera del país lo van a hacer inmortal, siendo su papel importante en esa época. Nosotros aquí vamos a ir dándonos cuenta cómo ha inmortalizado su papel en la historia de México. Fue emboscado y asesinado el día 20 de julio de 1923 y vamos a ir viendo que desde su infancia se dedica a las labores del campo. Según el portal bicentenario del gobierno de la Ciudad de México, Villa no tuvo educación escolar y gracias a todas esas situaciones que él fue recuperando, las crónicas relatan que obtuvo esos conocimientos durante su estancia cuando él estaba preso. Villa va a quedar huérfano siendo adolescente y por esa razón tuvo que defender a su hermana, quien fue ofendida por uno de los dueños de la hacienda cuya tierra trabajaba y abandonó para evitar una persecución de justicia. Cuando decimos aquí para defenderla de que había sido ofendida, nos estamos refiriendo a que esa gente había violado a su hermana y él mató a esa persona y tuvo que huir para evitar esa persecución de la justicia. Va a ser hasta 1909 cuando Doroteo Arango se une a la campaña de maderista bajo la influencia de Abraham González, que conoció él primero, que era el gobernador de Chihuahua en ese tiempo. Se levantó en armas contra Porfirio Díaz el día 17 de noviembre de 1910 al atacar la hacienda de Cavaría en Chihuahua. El ataque le van a seguir la batalla de San Andrés y las Escobas. Todos estos datos que demos pues son algunas de las cosas importantes que tuvo este caudillo en la Revolución Mexicana. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.